Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento, así como los puntos máximos y mínimos de una función. Este vídeo es la continuación de vídeos anteriores en los que hablamos tanto del dominio y el recorrido de una función como el estudio de la continuidad y la discontinuidad, pues eso, también de funciones. Bien, vamos a comenzar con este ejercicio. Y aunque voy a estudiar o voy a hablaros del crecimiento y el decrecimiento, así como de los puntos máximos y mínimos, voy a aprovechar esta gráfica para también calcular por las cosas que ya sabemos calcular, que es el dominio, por un lado, lo voy a escribir aquí, el recorrido, ¿de acuerdo?, que van juntos, y luego pues vamos a hablar de la continuidad de la función, tal y como veíamos en vídeos anteriores. Como os digo, esto no forma parte del vídeo en sí mismo, pero bueno, conviene recordarlo porque cuando yo os pongo un ejercicio, pues no os voy a pedir una sola cosa, os voy a pedir muchas, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho y calculo también el dominio del recorrido. Veíamos que el dominio de una función era el intervalo de x, es decir, los valores de x en los cuales existe la función. Si yo me fijo aquí, solamente en el eje de las x, bueno, veo que cada dos cuadraditos es un valor, es un número entero, menos 3, menos 4, este será el menos 5, lo voy a poner en la gráfica. Ese valor que tengo ahí abajo es el menos 5 y este es el más 5 en positivo. Aunque no me lo hubieran puesto, pues yo siempre puedo ir completando las gráficas. Entonces, a efectos de dominio, veo que mi gráfica existe desde x igual a menos 5, ojo sin incluir, porque ese redondelito está hueco, es decir, es un intervalo abierto, desde menos 5 sin incluir hasta el 5, pero si os fijáis ahí, el redondelito pues está totalmente opaco, ¿vale? Está dibujado. Entonces, como está relleno, lo cierro. De menos 5 abierto a 5 cerrado. Ese va a ser el dominio de la función, es decir, los valores de x en los cuales existe la función. Podríamos pensar que justo aquí, en x igual a menos 1,5, podríamos pensar que ahí no está definida la función, no existe la función, pero sí existe. De hecho, vale, para x igual a menos 1,5, la y vale menos 1. Este valor de aquí lo descarto, pues porque es abierto, justo ahí, con lo cual ese no lo puedo tener en cuenta, pero sí que veo que para x igual a menos 1,5 la y vale menos 1. Sí está definida la función, así que a efectos de dominio ese punto pues no me influye mucho, ¿vale? Voy con el recorrido. El recorrido decíamos que era el intervalo de las i's en los cuales existe la función. Si yo me fijo, mi función está definida desde aquí, desde este valor de y, que es menos 2,5, incluido, porque está incluido ahí, es decir, desde menos 2,5, siempre de menos a más, hasta, bueno, pues parece que esta es la y máxima, ¿no? La y máxima está ahí, pues hasta 2,5. 2,5 incluido. ¿De acuerdo? Incluido también porque existe perfectamente la función en ese punto. Y dicho eso, pues vamos a continuar. ¿Qué puedo decir de la continuidad? Pues que dentro del dominio la función es continua, salvo en un punto, salvo para un valor de x. ¿Para qué valor de x estaríamos diciendo que hay un salto? Pues como decíamos antes, para x igual a menos 1,5 hay un salto. Por tanto, yo diría que mi función es continua en todo el dominio, menos en x igual a menos 1,5. Y con esto ya habría terminado de hablar de la continuidad. Y ahora sí nos vamos a meter de lleno en lo que os venía diciendo en el título del ejercicio, en el crecimiento y el decrecimiento de esta función. Nosotros vamos a decir que el crecimiento de una función se indica siempre en forma de intervalo referido al eje de las x. Repito porque esto es muy importante y aquí os confundís mucho. Tanto el crecimiento como el crecimiento de una función los vamos a indicar haciendo referencia
a un intervalo del eje de las X. Bien, el crecimiento se dice o se expone como aquel tramo de la función, aquel intervalo de la función, donde la curva es ascendente, es decir, donde si voy yendo de menos a más, la curva va hacia arriba, como si estuviera escalando una montaña. Yo, por ejemplo, aquí clarísimamente en este primer tramo veo que subo y en este segundo veo que bajo. Y en el tercer tramo pues veo que estoy constante, ni subo ni bajo. Bueno, pues en el primer tramo yo diría que hay crecimiento, en el segundo de crecimiento y en el tercero la función es constante. La cosa es que yo sé que vosotros lo sabéis ver gráficamente perfectamente. ¿Cómo expreso esto de forma matemática? Bueno, pues de forma matemática yo voy a poner crecimiento y, como os decía, voy a hacer referencia a intervalos dentro del eje de las X. Si os fijáis, yo ya he dicho que mi función va a crecer aquí, lo estoy marcando, parece ser que también va a crecer aquí y también crece allá. Bueno, pues esos son 3 intervalos. Pero claro, yo os estoy diciendo que tengo que hacer referencia al valor de X de cada uno de esos intervalos. Pues, a ver, en rosa. Aquí la X, mi intervalo de crecimiento comienza desde ahí, aunque voy a marcarlo de otra forma, desde aquí, es decir, desde X igual a menos 5 hasta este valor de X. ¿Cuánto vale X ahí? Menos 3,5. Pues eso es lo que tengo que indicar yo, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo que indicar yo. Voy a borrar todo lo demás. Voy a decir, por tanto, que mi función crece desde... Aquí no hace falta que pongáis ni X ni nada, se sobreentiende que estáis hablando de X. Desde X igual a menos 5, como decíamos, hasta X igual a menos 3,5. Ya se entiende que esos son intervalos de X. Pero veíamos que no era el único intervalo de crecimiento, había más. El segundo era este de aquí, y yo veo que crece desde una X de menos 1,5 hasta una X de 1. Pues desde una X de 1,5 a una X de 1 lo señalo de esta forma, unión menos 1,5 hasta X igual a 1. Y como hay un tercer tramo, pues lo mismo, unión, y me fijo en qué valores de X crece el tercer tramo. Uno es este, uno es el 2,5 y crece hasta este punto, pero me fijo en su X, que es 4. Es decir, desde 2,5 hasta 4. Desde 2,5 hasta 4. Si os fijáis, para el crecimiento no he tenido que tener en cuenta si los intervalos son abiertos o cerrados. Se entiende siempre que esto es abierto. Siempre son paréntesis, ¿de acuerdo? Los intervalos se indican siempre con paréntesis, nunca con corchetes, tanto en el crecimiento como en el decrecimiento. Bueno, dicho eso, voy a hablar ahora del decrecimiento. Y del mismo modo que he hecho para el crecimiento, pues hablo del decrecimiento. Mi función decrece, parece en este tramo de aquí, en este tramo de allá y en este tramo de aquí, ¿sí? Así que yo voy a tener 3 tramos de decrecimiento, 3 intervalos en los que, ojo, hago referencia al eje de las X. El primer tramo de decrecimiento va de X igual a menos 3,5. Lo voy a poner ya directamente y vosotros lo miráis con calma, ¿vale? De menos 3,5 parece que va a menos 2,5. El segundo, unión, va desde 1, parece desde X igual a 1 hasta X igual a 2,5. Unión, el tercer tramo de crecimiento va desde 4, desde X igual a 4 hasta X igual a 5. Y con esto ya habría terminado de estudiar el decrecimiento. Me quedaría simplemente hablar ahora de los puntos máximos y mínimos. Esto es importante porque el crecimiento y el decrecimiento son intervalos, ¿de acuerdo? Intervalos, por cierto, que hemos dicho en el eje de las X. Voy a hacer referencia al eje de las X. En cambio, los máximos y los mínimos son puntos, mucho más fácil. Aquí no tengo que hablar de intervalos, simplemente tengo que hablar de puntos, es decir, dar las coordenadas de los puntos máximos y mínimos. De todas maneras, antes de hablar de los máximos y mínimos, me tengo que fijar en esto, que me lo había dejado,
Este tramo yo os hablaba al principio que es un tramo constante. En este tramo no hay ni crecimiento ni decrecimiento, es un tramo constante, pero sí puedo hablar de él. Así que lo voy a poner aquí como tramo constante, es decir, en los que no hay ni pendiente hacia arriba, positiva, ni pendiente hacia abajo, negativa, sino que es como un tramo en llano, ¿vale? Donde la y permanece constante. ¿Y cómo hago referencia yo a ese intervalo? Pues de la misma manera que hacía antes. Parece que va desde menos 2,5 hasta menos 1,5. Pues desde x igual a menos 2,5 hasta x igual a 1,5. Eso lo tengo que decir también, se me había olvidado. Y ahora sí, continúo hablando de los puntos, como os decía, puntos máximos y mínimos. Aquí para el punto máximo o los puntos máximos y los puntos mínimos no hago referencia al eje de las X, como os decía, simplemente tengo que... vamos a ver. Se me ha ido el puntero, no me lo puedo creer. Vaya por Dios. A ver, chicos. Ahora, lo acabo de recuperar. Bueno, no voy a volver a grabar el vídeo. Esto lo haría normalmente si me deja de funcionar el puntero, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Está un poco rarito, pero bueno, no importa. Yo voy a intentar acabar el vídeo y ya lo revisaré luego. Puntos máximos. Y puntos mínimos. Mirad esto que os voy a decir. Ambos son puntos. ¿Y cómo definimos un punto máximo? Es aquel punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente. Un punto máximo es aquel punto donde la función pasa de ser creciente a decreciente. Y un punto mínimo es aquel punto donde la función pasa de ser decreciente a creciente. Si yo os hago un dibujito, un punto máximo en una montañita, pues estaría aquí, en lo alto de la montañita tengo mi máximo. Y un punto mínimo, si os hago un dibujito, pues estaría en lo más bajo del valle, ¿de acuerdo? Tal que ahí. ¿Por qué digo esto? Porque estos puntos que os voy a señalar, este punto y este punto, no son ni máximos ni mínimos, porque no cumplen lo que os acabo de decir. No cumplen que la función pase de crecer a decrecer. Simplemente son puntos donde acaba mi función o acaba un tramo, pero no es un punto donde la función pase de ser creciente a decreciente o viceversa. Así que cuidado con esos puntos que os acabo de indicar, porque no son ni máximos ni mínimos. Y bueno, dicho esto, vamos ya con los máximos. Yo veo clarísimamente que tengo estos tres máximos. Aquí mi función pasa de creciente a decreciente, aquí también pasa de creciente a decreciente y aquí también. Entonces lo único que tengo que hacer es nombrarlos, nombrar puntos con sus coordenadas. El primero es menos 3,5, una altura de 2, bueno, pues esto es un punto, coma, ahora menciono otro punto, el segundo tiene unas coordenadas 1, 1,5 y el tercer punto tiene unas coordenadas 4, 2,5. Pues 4, una altura de 2,5. Bien, pues con esto ya habría definido los máximos. Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo con los mínimos. Ojo, ojo, porque mínimos yo tal y como tengo la cosa solo veo uno, que es este de aquí. Mínimos solo veo ese punto naranja allá. ¿Por qué? Porque, bueno, como os decía antes, ni este se pueden considerar mínimos, ya que la función no pasa de ser decreciente a creciente. Y luego, pues, lo que os decía, este punto de aquí no es ni máximo ni mínimo, pues porque la función lo mismo, no pasa de ser decreciente a creciente o decreciente a decreciente. Y como eso no se cumple ahí, pues tampoco son nada. Me centro entonces en el punto naranja, mi punto mínimo, que va a tener unas coordenadas de x igual a 2,5, pues de 2,5, y la y en ese punto es de menos, va hacia abajo, menos 0,5. Recordad esto, puntos máximos y mínimos son puntos y por tanto debo dar sus coordenadas. Nada más, simplemente doy sus coordenadas. En cambio, en el crecimiento y en el decrecimiento sí que tengo que hablar de intervalos referidos al eje de las X. Y con esto habría terminado el ejercicio.
Lo podéis practicar en casa y espero que os sirva de ayuda pues, para hacer todos los ejercicios que os voy a pedir a partir de ahora. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.